Buenos días, estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de los 3 sacramentos que se practican en la Iglesia protestante, a saber, el bautismo en agua, la Santa Cena o Cena del Señor, Eucaristía para los católicos y la confesión de pecados. Veremos, entre otras cosas, que ninguno de estos 3 sacramentos es salvífico, es decir, no constituyen requisitos para alcanzar la salvación. Su no práctica no trae consecuencias, salvo en el caso de la confesión de pecados, y ya lo veremos, y visto y considerando que los 3 sacramentos para ser practicados requieren arrepentimiento, su práctica inadecuada, es decir, sin arrepentimiento, sí trae, en nuestra opinión, consecuencias. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. La palabra sacramento viene del latín de 2 raíces. Viene del verbo sacrare, que significa hacer santo o santificar, y de la palabra mentum, que significa instrumento o medio para. De modo que la palabra sacramento, es decir, sacramentum, significa instrumento o medio para hacer santo o para santificar. Según el apóstol Pablo, somos salvos por gracia por medio de la fe en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3-4, y no por obras, como el propio apóstol Pablo lo escribe en Efesios 2, 8-9 y Tito 3, 5. Los sacramentos son en esencia actos u obras humanas, motivo por el cual no califican para obtener la salvación, porque, como hemos visto, la salvación no es por obras, conforme lo escribe el apóstol Pablo en Efesios 2, 9. O sea, los sacramentos no son salvíficos. La teología protestante pura solo reconoce 2 sacramentos, el bautismo en agua y la Santa Cena, que es la Eucaristía para los católicos. Nosotros agregaríamos un 3er sacramento, que es el de la confesión de pecados, ya que responde perfectamente a la definición de sacramento presentada anteriormente. Y ese 3er sacramento para nosotros es la confesión de pecados. De modo que para nosotros, dentro de lo que es la Iglesia protestante, hay 3 sacramentos válidos, que son el bautismo en agua, la Santa Cena, que es la Eucaristía para los católicos, y la confesión de pecados. En el catolicismo romano los sacramentos son 7 y marcan las distintas etapas importantes de la vida cristiana de los creyentes, que se dividen en 3 categorías: sacramentos de iniciación, sacramentos de sanación y sacramentos de servicio a la comunidad. Dentro de los sacramentos de iniciación, para los católicos están el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que es la Santa Cena para nosotros los protestantes. Dentro de los sacramentos de sanación están los de la reconciliación, que incluye la confesión de pecados, y el sacramento de la unción de los enfermos. Y dentro de los sacramentos de servicio a la comunidad tenemos el sacramento del matrimonio y el ordenamiento sacerdotal. En el presente estudio solo analizaremos los sacramentos desde la perspectiva protestante. Es decir, vamos a hablar del bautismo en agua, de la Santa Cena, que es la Eucaristía para los católicos, y de la confesión de pecados. Al principio la salvación solo era de los judíos, conforme lo podemos ver en Juan 4:22, hacia los judíos, conforme lo podemos ver en Mateo 15:24. En este contexto, la salvación llega a través del bautismo en agua para perdón de pecados y para recibir al Espíritu Santo. En Hechos 2:38 podemos leer lo siguiente: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta etapa el bautismo era salvífico, es decir, era necesario para obtener la salvación.
De este modo el Espíritu Santo se recibía 2 veces. La primera como parte de la salvación y mediante el bautismo en agua, conforme lo acabamos de ver en Hechos 2:38, y en segundo lugar como parte del bautismo en el Espíritu Santo prometido por Jesús en Hechos 1:8 y cumplido en Hechos 2:1-4. La recepción del Espíritu Santo que acabamos de ver en segundo lugar, que es con fines de bautismo en el Espíritu Santo, no era ni es para salvación, sino para recibir poder y ser equipado con alguno de los 9 dones del Espíritu Santo, descritos en 1 Corintios 12:8-10, siendo una señal distintiva de haber recibido este bautismo especial, el hablar nuevas lenguas. Sin perjuicio de que el bautismo en el Espíritu Santo continúa disponible para la iglesia actual y en las mismas condiciones que para la iglesia primitiva, hubo un cambio sustancial respecto al bautismo en agua, y es que comenzó siendo salvífico y terminó no siéndolo, situación que permanece hasta nuestros días. Los judíos rechazaron a Jesús no menos de 3 veces. La primera, al rechazar a Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesús. Esto lo podemos ver en Mateo 3:7-8 y Lucas 7:33-34. La segunda fue al rechazar al propio Jesús, conforme lo establece Mateo 27:22-25. Y la tercera y última vez que los judíos rechazaron al Mesías fue al rechazar y al matar a Esteban, conforme se nos relata en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58 hasta el capítulo 8, versículo 1. Fue cuando Dios se volvió a los gentiles, es decir, a los no judíos, levantando a Pablo, conforme lo podemos ver en Hechos 9, como apóstol a los gentiles, según lo escribe el propio Pablo en Romanos 11:13, y revelándole Dios a Pablo, conforme lo relata el propio Pablo en Gálatas 1:11-12 y 2:1-2, el misterio del Evangelio, conforme lo establecido en Romanos 16:25-26 y 1 Corintios 15:3-4, misterio consistente en que la salvación y la recepción del Espíritu Santo tendrían lugar de aquí en más, por gracia, por medio de la fe en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15:3-4 y no por obras, conforme lo escribe el apóstol Pablo en Efesios 2:8-9 y Tito 3:5. Y aquí puede verse el cambio de paradigma en cuanto a la salvación, de ser por medio del bautismo en agua, conforme lo vimos en Hechos 2:38, la salvación pasa a ser por gracia, por medio de la fe y no por obras, como bien lo escribe Pablo en Efesios 2:8-9 y Tito 3:5. Ya que lo mencionamos, podemos definirla. La gracia puede ser precisamente definida como el favor inmerecido de Dios por medio del cual los hombres pueden ser salvos, vivir en santidad y pueden obedecer sus mandamientos, aunque no de manera perfecta. Desde ya, la gracia es la actividad unilateral de Dios por medio de la cual Él, el Señor, está continuamente atrayendo a las almas hacia sí mismo, siendo la gracia la causa de la salvación. El modo de acceder a ella es por medio de la fe, conforme lo escribe Pablo en Romanos 5:2, fe en el Evangelio, presentado en 1 Corintios 15:3-4. A partir de aquí, incluso el Espíritu Santo se recibe junto con la salvación, ya no por medio del bautismo en agua, conforme lo vimos en Hechos 2:38, sino por el oír con fe el Evangelio, conforme lo escribe Pablo en Gálatas 3:2. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas como complemento de su Evangelio, cuenta con 28 capítulos. La bisagra dentro del libro de los Hechos es el capítulo 15, que representa la mitad del libro, donde se celebra el famoso Concilio de Jerusalén. La estructura del libro de los Hechos es la siguiente. Mientras del capítulo 1 al 14 la figura central es Pedro y el epicentro geográfico es la iglesia de Jerusalén, es decir, la iglesia de los judíos, del capítulo 16 al 28 la figura central es Pablo y el epicentro geográfico es la iglesia de Antioquía, que es la iglesia de los gentiles. En el medio del libro de los Hechos, es decir, en el capítulo 15, como dijimos, se celebra el famoso Concilio de Jerusalén. ¿Qué se discutió en ese concilio? Lo que se discutió es qué se necesita para ser salvos, nada más y nada menos. ¿Y qué se necesita para ser salvos? En opinión de Pedro y de Santiago, escuchemos primero lo que dice el apóstol Pedro. En Hechos 15:7
al 11 podemos leer: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora escuchemos a Santiago. En Hechos 15, 13 y versículos siguientes, Santiago dice: y cuando ellos callaron, Jacobo, que no es otro que Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Como surge de sus propios discursos, podemos ver que ni para Pedro ni para Santiago era necesario circuncidarse ni guardar la ley. Es decir, no era necesario tener obras para ser salvos, lo cual solo acontecía por la gracia del Señor Jesús, conforme vimos que habló Pedro en Hechos 15:11. El Evangelio de Pablo fue claramente respaldado por los apóstoles Pedro y Santiago. Recordemos lo que afirmó Pedro al principio. En Hechos 2:38 podemos leer: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si había un lugar donde volver a mencionar el bautismo en agua como requisito para la salvación, conforme lo acabamos de ver en Hechos 2:38, era sin duda el Concilio de Jerusalén, como vimos celebrado en Hechos 15. Pero Pedro prefirió hablar allí de la gracia del Señor Jesús, como lo vimos en Hechos 15:11. ¿Por qué Pedro no repitió en el Concilio de Jerusalén lo mismo que había expresado en Hechos 2:38? Sin duda su pensamiento había evolucionado. Ahora Pedro se encolumnaba detrás del Evangelio revelado a Pablo. Y por si hubiera alguna duda respecto del cambio en el pensamiento de Pedro, también él nos hablará luego de la sangre de Jesús. En 1 de Pedro 1:18 al 19 podemos leer: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como puede apreciarse, Pedro comenzó hablando del bautismo en agua, conforme lo vimos en Hechos 2:38, y terminó hablando de la gracia del Señor Jesús, conforme lo vimos en Hechos 15:11, y de la sangre de Cristo, conforme lo vimos en 1 de Pedro 1:19. El bautismo en agua como requisito para la salvación no volvió a ser mencionado por Pedro, ni en el Concilio de Jerusalén ni en sus dos cartas, ni tampoco fue mencionado por Pablo en ninguna de sus epístolas. No obstante, el bautismo en agua en la actualidad sigue siendo practicado por la mayoría de las iglesias evangélicas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo.
El bautismo en agua simbólicamente nos recuerda la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, mientras que a la vez dramatiza la muerte y sepultura del viejo ser del creyente arrepentido y el nacimiento a una nueva vida en Cristo. Primeramente se bautiza a las damas, luego a los caballeros. En algunas iglesias también se acostumbra que los candidatos a ser bautizados vistan ropas blancas. Ya que el candidato debe ser sumergido en agua por completo, lo cual recibe el nombre de bautismo por inmersión, algunas iglesias solo bautizan en verano. Aunque puede ser acompañado por otro ministro, es deseable que quien bautiza sea un pastor ungido. Dentro de una pileta llamada bautisterio, que puede ser desmontable o fija, el pastor y el colaborador se colocan uno a cada lado del candidato a ser bautizado y luego de hacer la oración que vamos a ver a continuación, lo impulsan hacia atrás sumergiéndolo por completo en el agua y ayudándole a reincorporarse de inmediato, finalizando así el acto bautismal. Vamos a ver ahora dos modelos de oración que normalmente realiza el ministro que bautiza. En el primer modelo, el ministro menciona el nombre completo del candidato y dice: luego de haber confesado tu fe en el Señor Jesucristo y de haberlo aceptado como tu Salvador personal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acto seguido procede a sumergir al candidato en el bautisterio en la forma anteriormente descrita. En el segundo modelo, que es similar al primero, el ministro menciona el nombre completo del candidato y dice: por cuanto has confesado y aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acto seguido procede a sumergir al candidato en el bautisterio, también en la forma anteriormente descripta. Como surge de las oraciones transcriptas anteriormente, el bautismo solo acontece luego de la confesión de fe del candidato, no antes, es decir, la salvación precede, es decir, es anterior al bautismo. Lo que salva es la fe y no el bautismo, que es una obra. Por eso la confesión de fe es necesaria y es previa al acto del bautismo. Si el candidato confiesa a Cristo sin fe, por más que se esté bautizando, la salvación no acontece. No tenemos nada desde aquí en contra del bautismo en agua en las iglesias evangélicas actuales, pero no debe enseñarse ni tampoco debe creerse que por estar bautizado se ha logrado la salvación. Es decir, no deben enseñarse mandamientos de hombres como si fueran doctrina de Dios, conforme lo podemos ver en Mateo 15, 7 al 9, Marcos 7, 3 y Marcos 7, 13. La salvación no es por obras. Como acto humano el bautismo califica como tal, sino por gracia por medio de la fe en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4, para que nadie se gloríe, como bien lo escribe el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 al 9 y Tito 3, 5. Es más, la salvación debe ser previa al bautismo en agua, es decir, el bautismo en agua solo debería ser practicado por una persona convertida y no por un incrédulo, lo cual implicaría tomar este sacramento del bautismo de una manera indigna. Ya hablaremos de esto cuando estudiemos el sacramento de la Santa Cena del Señor. Una persona convertida es alguien que ha escuchado el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4, lo ha creído y ha recibido el Espíritu Santo, conforme lo escribe el apóstol Pablo en Gálatas 3, 2, quien no solo, el Espíritu Santo, quien no solo ha venido a morar, según 1 Corintios 3, 16 y 6, 19, sino que además ha sido sellado en esa persona, en los términos de Efesios 1, 13 al 14, Efesios 4, 30, 2 Corintios 1, 21 al 22. A partir de ahí el Espíritu Santo comienza en la persona su obra de regeneración, que es convencer de pecado, de justicia y de juicio en los términos de Juan 16:8, y la perfección hasta el día de Jesucristo, conforme lo escribe el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. La convicción de pecado, que es una obra del Espíritu Santo, produce arrepentimiento y finalmente confesión en los términos de 1 Juan 1:9. El arrepentimiento antes del bautismo es fundamental, y para que el candidato pueda arrepentirse antes de bautizarse debe tener el Espíritu Santo morando consigo, es decir, ya debe ser salvo, porque el Espíritu Santo no puede obrar en un inconverso porque no mora en él. Es decir, un inconverso no puede arrepentirse, conforme lo dice nuestro propio Señor Jesucristo en Juan 14, 17. Por eso la salvación acontece o debiera acontecer antes de la inmersión en las aguas bautismales.
El sacramento de la Santa Cena o Cena del Señor implica participar del cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo las especies del pan y del vino, respectivamente. Los católicos creen que el pan y el vino en realidad se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto se conoce como doctrina de la transustanciación. De esta forma, Cristo sería sacrificado en cada misa por los católicos. Los protestantes, en cambio, creemos que el pan y el vino solo representan, es decir, simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, y a esto se lo conoce como doctrina de la consubstanciación. Solo deben participar de este sacramento de la Santa Cena personas cristianas, es decir, personas que sean salvas. En algunas iglesias se exige además que la persona esté bautizada, pero esta exigencia es más una norma interna de la iglesia local que una doctrina bíblica, porque, en primer lugar, tal exigencia no encuentra sustento en las Escrituras, y en segundo lugar, como hemos visto, el bautismo no es salvífico, es decir, no salva. Quizá esas iglesias tienen esa norma, es decir, que solo las personas bautizadas participen de la Santa Cena, nada más que para tener un control, lo cual no estaría mal, pero insistimos en este punto, no debe enseñarse ese mandamiento de hombre como si fuera una doctrina de Dios, conforme lo podemos ver en Mateo 15, 7 al 9, Marcos 7, 3 y Marcos 7, 13. Este sacramento de la Santa Cena suele celebrarse mensualmente, es decir, una vez al mes, por lo general el primer día domingo de cada mes. Cuando se celebra este sacramento, normalmente se leen los versículos escritos por Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29. Primeramente, el pastor lee los versículos que se refieren al pan. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 11, 23 al 24, donde podemos leer: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Acto seguido, otro ministro, generalmente diácono o anciano, ora por el pan sin levadura, normalmente hecho por alguno de los miembros de la iglesia, y luego recorre la congregación ofreciendo los pedazos de pan en una bandeja. Luego, cada miembro de la congregación, en condiciones de participar de la Santa Cena, de acuerdo a las normas establecidas por cada iglesia local, toma un pedazo de pan y lo come cuando el pastor así lo indica. El pan, como dijimos, representa el cuerpo físico de nuestro Señor, el cual fue partido, es decir, fue lastimado, fue herido, al igual que lo está haciendo el pan en el sacramento de la Santa Cena. De esto habla Isaías cuando escribe en Isaías 53, 4 al 5, donde podemos leer: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Seguidamente, el pastor lee los versículos relativos al vino. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 11, 25, donde podemos leer: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y luego algún otro ministro, también por lo general diácono anciano, procede con el vino de la misma forma en que procedió con el pan. Es decir, ora por el vino y luego lo ofrece a la congregación. De acuerdo con las normas internas de cada iglesia local, aquí puede suceder que todos los miembros de la congregación beban de una misma copa, o el vino se ofrezca en pequeños vasos a cada miembro. Y también puede suceder que se ofrezca el vino con alcohol, es decir, vino común, o vino previamente hervido para que precisamente pierda su graduación alcohólica, o directamente se sirva jugo de uva. El vino, como también dijimos, representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. De esto hablan Pablo y Pedro. Pablo dice que fuimos comprados por precio. Esto lo escribe en 1 Corintios 6, 19 al 20, donde podemos leer: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Y Pedro aclara cuál fue ese precio pagado, al cual hace referencia Pablo. En 1 Pedro 1, 18 al 19, el apóstol Pedro escribe: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En 1 Corintios 11, 26 podemos leer: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena se celebra para anunciar la muerte del Señor por nuestros pecados hasta su segunda venida. Finalmente se leen los versículos relativos a la advertencia de tomar la Santa Cena de una manera indigna. En 1 Corintios 11, 27 al 29 podemos leer: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No pueden participar de la Santa Cena personas incrédulas, es decir, personas que no sean salvas, o personas que, aun siendo salvas, no estén en plena comunión con el Señor. En relación a esto último que acabamos de decir, podemos manifestar que a veces la comunión con Dios se ve interrumpida a causa de nuestro pecado en los términos de 1 Juan 1:8, aunque seguimos, por supuesto, siendo salvos. Para restaurar esa comunión perdida a causa del pecado, debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados en los términos de 1 Juan 1:9. Y es recién ahí cuando la sangre de Cristo, cuyo poder redentor es eterno, en los términos de Hebreos 10:14, nos vuelve a limpiar y así podemos participar sin problemas de la Santa Cena. Dicho de otro modo, no deberíamos participar de la Santa Cena si tenemos pecados respecto de los cuales no nos hemos arrepentido al momento de tomar el sacramento y que por ende no hemos confesado en los términos de 1 Juan 1:9. Pablo reafirma esta idea en 2 Corintios 13:5, donde podemos leer: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La iglesia de Corinto era una iglesia muy dotada, muchos dones y mucho conocimiento, pero los corintios no siempre se comportaban como creyentes. Los corintios eran juzgados en lugar de ser bendecidos, conforme surge de 1 Corintios 11, 28 al 30. Es evidente que Cristo dio personalmente a Pablo instrucciones respecto a la cena del Señor, porque el apóstol no estuvo en el aposento alto cuando se instituyó la ordenanza, conforme surge de Mateo 26, 26 al 28, Marcos 14, 22 al 24, y Lucas 22, 19 al 20. Las palabras de Pablo hablan del cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo por su iglesia, elementos que son un recordatorio constante de su amor y regreso. Pero la Santa Cena dejó de ser una bendición para la iglesia de Corinto, y por la manera en que abusaban de ella era más bien causa de juicio. Sus reuniones no eran para lo mejor, sino para lo peor. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 11, 17, donde el apóstol Pablo escribe: pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Así es como siempre resultan las cosas espirituales. Si nuestros corazones no andan bien, cualquier cosa que hagamos se convierte automáticamente en una maldición. Los corintios eran castigados. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 11:30, donde podemos leer: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
Dios permitió que vinieran enfermedades e incluso muerte a los de la iglesia de Corinto, debido a que participaban de la cena del Señor de una manera indigna. Obsérvese que Pablo jamás dice que debemos ser dignos para comer de la mesa del Señor, porque si este fuera el caso, nadie podría participar. Aunque no somos dignos, podemos participar de una manera digna al comprender lo que la Santa Cena significa: tener un corazón libre de pecado, estar lleno del amor por Cristo y su pueblo, y estar dispuesto a obedecer su palabra. Los cristianos a menudo piensan que pueden salirse con la suya, actuando descuidadamente en la iglesia, pero eso es imposible. Si nuestros corazones no andan bien, Dios tiene que castigarnos para traernos al lugar de la bendición. Esto lo podemos ver en lo que respecta al juicio propio, ¿no? En 1 Corintios 11, 31 al 32 podemos leer: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si enfrentamos nuestros propios pecados con sinceridad, los juzgamos y los confesamos, Dios no nos castigará. Pruébese cada uno a sí mismo, escribe Pablo. En 1 Corintios 11, 28 podemos leer: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En la cena del Señor damos tres miradas. En primer lugar, miramos hacia adentro y confesamos nuestros pecados. En segundo lugar, miramos hacia atrás y recordamos el Calvario. Y en tercer y último lugar, miramos hacia adelante y anhelamos fervientemente su regreso. El principio es claro: si no juzgamos nuestros pecados, Dios tendrá que hacerlo por nosotros. Como puede apreciarse, no hay una única manera de celebrar este sacramento. De acuerdo a la costumbre y las normas internas de cada iglesia local, pueden leerse otros versículos que no sean los de 1 Corintios 11, 23 al 29. Por ejemplo, pueden leerse Mateo 26, 26 al 28, Marcos 14, 22 al 24 y Lucas 22, 19 al 20. Puede utilizarse pan común en lugar de pan sin levadura, especialmente hecho. Puede utilizarse vino común con alcohol en lugar de vino previamente hervido o jugo de uva. Pueden beber todos los miembros de la congregación de una misma copa o de vasos individuales, y pueden exigirse ciertos requisitos para participar de la Santa Cena. Como vimos, por ejemplo, puede exigirse estar previamente bautizado. Al igual que ocurre con el sacramento del bautismo en agua, el sacramento de la Santa Cena, aunque es un mandato del Señor cuando Él nos dijo: haced esto en memoria de mí, en 1 Corintios 11, 24 al 25, no es salvífico. Es decir, no está prescrito en ningún lugar de las Escrituras como requisito esencial para la salvación del alma. A diferencia del bautismo en agua y de la Santa Cena, la confesión de pecados no está considerada un sacramento por la teología protestante pura. No obstante, para muchos, incluidos nosotros, la confesión de pecados sí es un sacramento por definición. Recordemos la definición presentada al principio del estudio, ¿no? Sacramento es un instrumento medio para ser santo o para santificar. Desde esta perspectiva, la confesión es un instrumento medio para santificar por excelencia, ya que, y ya lo vamos a ver, permite que la sangre de Cristo derramada una sola vez en la cruz, según Hebreos 10:14, nos vuelve a limpiar cada vez que pecamos luego de ser salvos. Sin perjuicio de que podemos confesar nuestros pecados a otros cristianos, generalmente ministros en una iglesia, según Santiago 5:16, solemos practicar la confesión de pecados, sea por pudor, porque nos sentimos más cómodos o por lo que fuera, en la soledad de nuestro aposento secreto y únicamente delante de Dios. Se desprende de esto que la confesión es el único de los tres sacramentos que no es congregacional, mientras que el bautismo y la Santa Cena sí lo son, porque para participar de estos últimos sí es necesario congregarse en una iglesia local. La Biblia misma dice que continuamos pecando luego de ser salvos. Esto lo podemos ver en 1 Juan 1:8, donde podemos leer: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
El apóstol Juan dice, en este pasaje que acabamos de leer, sí decimos, es decir, se incluye, con lo cual está hablando de la iglesia, es decir, de gente que ya es salva. Juan da por sentado que todo cristiano, aún después de ser salvo, sigue pecando. Lo que Juan está diciendo es que un cristiano que no reconoce su pecado no es cristiano, porque dice la verdad no está en él. Esto está confirmado por lo que escribe Juan en el versículo siguiente. En 1 Juan 1:10 podemos leer, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si no reconocemos que tenemos pecado, no somos creyentes, dice Juan. No obstante, luego de reconocer esto, el apóstol Juan habla también de la solución. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra clave aquí es confesión, la cual proviene a su vez de la palabra griega homologeo, compuesta a su vez por dos raíces. Por la palabra homo, que significa lo mismo, y logeo, que significa hablar. O sea que la palabra confesión, homologeo, significa hablar lo mismo. ¿Hablar lo mismo que quién? Hablar lo mismo que Dios. Solo cuando somos capaces de hablar lo mismo que Dios hablaría sobre nosotros, estamos confesando, lo cual implica desde ya la difícil tarea de vernos como Dios nos ve, para bien y para mal. La confesión solo tiene lugar cuando oramos de la siguiente manera: Señor, perdona porque la semana pasada he murmurado contra tal persona, porque este mes no he diezmado lo que corresponde, o porque ayer por la noche miré pornografía en internet, evitando toda otra oración vaga y general. Debemos ser específicos. Cuando pecamos siendo salvos no perdemos la salvación, pero sí podemos perder la comunión con Dios, lo cual puede detener alguna bendición que Él tiene para nosotros. La confesión es la solución a cuando volvemos a pecar luego de ser salvos. Es la manera de restaurar la comunión con Dios perdida a causa del pecado. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez y su poder redentor es eterno. En Hebreos 9:24 al 26 podemos leer: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, de animales. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en Hebreos 10:14 podemos leer: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Confesando cada vez que cometemos un pecado, su sangre nos vuelve a limpiar. El creyente verdadero va a reconocer el pecado en su vida, conforme lo establece 1 Juan 1:8. Él va a vivir una vida de arrepentimiento y él va a practicar la confesión en los términos de 1 Juan 1:9. Un creyente es una persona quebrantada que siempre está reconociendo sus fallas, arrepintiéndose de sus fallas y confesando sus fallas a Dios y aún a los hermanos. Es una persona que puede discernir. Un cristiano puede discernir cuando peca. Un cristiano no es perfecto. Un cristiano va a luchar con el pecado toda su vida. Un cristiano puede caer en pecado, pero un cristiano no puede vivir constantemente año tras año practicando el pecado como un mundano, sin disciplina o sin quebrantamiento. El cristiano verdadero, cuando peca, Dios, su Padre, le va a hablar. La vida de un creyente no está marcada por la perfección, pero sí está marcada por un estilo de vida que es diferente del mundo y tiene una relación diferente con el pecado. Antes de seguir, debemos aclarar lo siguiente: no estamos diciendo que la Biblia avala o justifica el pecado, ni estamos incentivando a usar 1 Juan 1:8 al 10 como licencia para pecar una y otra vez. Pecamos, confesamos y nos limpiamos para volver a pecar y nuevamente así recomenzar el círculo. Lo único que cabe esperar de quienes piensan de esta manera y lo llevan a la práctica es que no son salvos. La misma Biblia se anticipa a esta situación cuando dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
no alcanza con confesar. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, el cual se traduce en una lucha continua contra el pecado. Para los que sí somos salvos, en cambio, el que un pasaje como 1 de Juan 1:8 al 10 forme parte de la Biblia resulta y representa un verdadero alivio y nos habla de cuán sabio es Dios. Lo que estamos intentando decir es que la confesión es una herramienta diseñada por Dios para que después que hemos sido salvos podamos restaurar la comunión con Él perdida a causa del pecado cada vez que nos equivocamos. Cuando siendo salvos cometemos un pecado, llegamos a sentirnos verdaderamente mal. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros a través de la convicción de pecado de Juan 16:8, mostrándonos que nos hemos equivocado. La diferencia entre un cristiano y un incrédulo no es el pecado, en el sentido de que mientras un inconverso peca, el cristiano ha dejado de hacerlo por lo menos desde su conversión. Por eso Pablo escribe en Romanos 3:22 al 23 lo siguiente: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la idea que el mundo tiene sobre la iglesia, tal vez alimentada por la propia iglesia, que un cristiano no peca. Por eso cuando los mundanos ven a un cristiano caído en pecado se mofan y lo tildan de hipócrita. Tal vez esta sea una de las consecuencias de haber predicado durante tanto tiempo un evangelio de condenación en vez de haber predicado un evangelio de gracia. ¿Quién sabe? La diferencia entre un cristiano y un incrédulo radica en lo siguiente: mientras un incrédulo peca y continúa su vida como si nada, porque al no tener al Espíritu Santo morando consigo no tiene convicción de pecado, o un cristiano peca, pero en lugar de continuar su vida como si nada, al tener al Espíritu Santo morando consigo y al tener por ende convicción de pecado, confiesa y restaura de esta manera la comunión perdida con Dios a causa del pecado. Cuando pecamos siendo salvos nos sentimos los más miserables del mundo, y es cuando tenemos la tendencia a pensar que el Señor nos ha desechado para siempre y ya no podrá seguir usándonos. El primer interesado desde ya en instalar esta idea en nosotros es el mismísimo Satanás. Pero el Señor no quiere que nos quedemos en ese estado de tristeza y desolación. Por eso el Señor, sabiendo de antemano que aún después de haberlo aceptado como Señor y Salvador, continuaríamos equivocándonos, previó la solución de 1 Juan 1:9, que es la confesión. El Señor no dejó ningún cabo suelto. Su obra en la cruz fue perfecta y completa. El Señor no murió en la cruz de la peor muerte jamás ideada por el hombre para volvernos a condenar luego ante el primer tropiezo. Recordamos los tres sacramentos que hemos estudiado: el bautismo en agua, la Santa Cena del Señor, que es la Eucaristía para los católicos, y la confesión de pecados. Ninguno de estos tres sacramentos que hemos visto es salvífico, es decir, ninguno es un requisito esencial para obtener o alcanzar la salvación. En lo que respecta a los sacramentos que hemos estudiado, debemos analizar dos cuestiones: la no práctica y la práctica inadecuada. El Señor ha dicho en Mateo 18:20 lo siguiente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Del anterior pasaje surge que si 2 o 3 personas se congregan, sea donde fuere, en el nombre de Jesús, allí estará su presencia, lo cual podría ocurrir perfectamente fuera de un templo. De aquí surge que, aunque es conveniente, no es obligatorio ni necesario para la salvación congregarse en un templo junto a un determinado número de otras personas cristianas. De tal suerte, los sacramentos congregacionales, es decir, el bautismo y la Santa Cena, podrían no ser practicados sin ninguna consecuencia por una persona que no se congrega. Sin embargo, el no practicar el sacramento de la confesión, que recordémoslo, es un sacramento no congregacional porque, como hemos dicho, suele practicarse en privado, sí tiene consecuencias, ya que, como hemos visto, los pecados inconfesados, si bien no hacen que perdamos nuestra salvación, interrumpen nuestra comunión con Dios, lo cual puede detener alguna bendición que Él tiene para nosotros. Es decir, Dios no podrá bendecirnos si no somos capaces de juzgar nuestros propios pecados y de confesarlos delante de Él. No obstante, creemos que la práctica inadecuada de estos 3 sacramentos sí tiene consecuencias, porque todos tienen un común denominador, que es el arrepentimiento, de donde se deduce que tomar estos sacramentos en forma inadecuada es tomarlos sin arrepentimiento. Tomar la Santa Cena sin estar arrepentido de nuestros pecados, como hemos visto, tiene consecuencias, y así lo estipula la misma Biblia. En 1 Corintios 11:29 podemos leer: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
bien, bautizarse y confesar nuestros pecados sin arrepentimiento, ¿tiene consecuencias? Analicemos primero el caso del bautismo. Como hemos visto, la salvación acontece antes de ingresar, incluso en las aguas bautismales, pues es necesaria la previa confesión de Cristo antes del bautismo, lo cual desde ya requiere el arrepentimiento de nuestros pecados. Tomar el bautismo a la ligera, sin comprender lo que simboliza, aunque la Biblia no lo exprese, como en el caso de la Santa Cena, creemos que sí tiene consecuencias, pues se estaría quebrantando uno de los 10 mandamientos. En Éxodo 27 podemos leer uno de esos mandamientos, y es el siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bautizarse sin arrepentimiento, creemos nosotros, es tomar ciertamente el nombre de Dios en vano. Analicemos ahora el caso de la confesión. La Biblia dice en Proverbios 28:13, y es un pasaje que hemos leído: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Solo el que confiesa y se aparta, es decir, confiesa y se arrepiente, alcanzará misericordia. De esto surge que el que confiesa sus pecados como una licencia para limpiarse y volver a pecar, pero no se aparta, es decir, no se arrepiente, no solo no alcanzará misericordia, sino que seguramente atraerá hacia sí mismo el juicio de Dios. Esto, por otra parte, también implicaría para nosotros tomar el nombre de Dios en vano, conforme lo hemos visto en Éxodo 27. Bien lo expresó Salomón cuando escribió en Eclesiastés 5:1 al 6 lo siguiente: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Acerquémonos a Dios, sí, pero más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, como dice o como escribe Salomón en Eclesiastés 5:1. Recordamos el mandamiento de Éxodo 27: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, llegamos al fin de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado, que les haya resultado entretenido y sobre todo que resulte de edificación y de bendición para todos aquellos que lo terminen viendo. Nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Que Dios los bendiga. Amén.